La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario Moronta. Recordarles a todos ustedes que llegamos a través de www.diocesisdesancristóbal.online, también nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, y gracias a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que transmite este curso en el horario de 10 de la mañana y en la segunda emisión 9 de la noche. Llegamos también a través de dc.radio, la emisora del Diario Católico, y recordarles a todos el correo electrónico que ha preparado nuestro equipo logístico de la oficina de prensa, el correo historia de la iglesia curso 1 @gmail.com, y es verdaderamente un gusto poder escucharnos nuevamente en este curso de Historia de la Iglesia, cuando en la lección número 19 estamos ya próximos a culminar el estudio del periodo de las persecuciones durante el tercer siglo, y nos acercamos ya al momento en que Constantino introducirá con el Edicto de Milán un importante momento de paz para toda la Iglesia en general. Pero antes de llegar a este gran cambio, a este gran giro constantiniano, tenemos que detenernos en una de las persecuciones que resurgieron después de un cierto tiempo, que es la persecución del emperador Diocleciano. Tenemos que decir que hacia el año 260 comienza de nuevo 40 años, o es decir, 4 décadas de paz, que se vieron solamente interrumpidas por el tentativo de la persecución de parte de Aureliano, que fue emperador entre el año 270 y 275. Recordemos que desde el 260, con el edicto que dio el emperador Galieno, los cristianos se les devolvieron sus propiedades y recibieron la posibilidad de retomar nuevamente su vida y sus prácticas religiosas. Pero con Aureliano en el 275 se registrará un episodio bien concreto de persecución. Aureliano era un valiente hombre de Estado y un ferviente adorador del dios Sol. Al inicio mantiene en vigor las leyes favorables de los cristianos que había emanado Galieno, pero por razones políticas también dio cierta ayuda a los cristianos en Antioquía. Reconoció inclusive la legítima autoridad eclesiástica de Roma en un episodio de controversia entre algunos obispos. Pero en el 275 emanó un edicto de persecución que no tuvo efecto solo porque este hombre murió asesinado y sus sucesores no lo aplicaron. Los mártires bajo Aureliano se produjeron solamente por la hostilidad que existía por parte de la población y también de los celos de algunos gobernadores. Es decir, estuvo a punto de desarrollarse esta persecución, pero Aureliano murió asesinado en el 275, año en el que emanó este nuevo edicto de persecución, pero a la final no se concretizó la idea general de esta persecución. Pasemos ahora sí entonces a la persecución en el tiempo de Diocleciano. El último choque entre el cristianismo y el Imperio Romano, el más largo y el más duro, lo representa la figura de Gayo Aurelio Valerio Diocleciano, que gobernó entre el año 284 y 305, y que con la persecución que él estableció llevó al extremo la ofensiva en contra de los cristianos. Diocleciano también era un soldado originario de una zona que se llama la Pannonía. Llegó al poder entre homicidios y usurpaciones y estaba decidido a organizar un estado que se encontraba en una gran crisis política, constitucional, militar, financiera y administrativa. Diocleciano transformó de hecho las compañías estadales en una monarquía de tipo oriental, con un soberano absoluto que reina por la gracia de Júpiter y que exige a los súbditos la genuflexión,
¿Qué es esto de que es un emperador que gobierna por la gracia de Júpiter? Júpiter representa, dentro de la estructura de las divinidades que adoraba el pueblo romano, representa la máxima divinidad. En la cultura griega, en la cultura helénica, helenística, la máxima representación de los dioses era Zeus. El equivalente de Zeus en el ámbito latino, en el ámbito romano, es Júpiter. Y directamente de Júpiter, no el planeta, sino el dios Júpiter, y por eso lleva Júpiter tal nombre, es el planeta más grande del sistema solar. Y precisamente para honrar a la divinidad más importante del sistema de dioses que regía el culto romano, lleva el planeta más grande del sistema solar, lleva el nombre de este gran dios. Diocleciano cree y dice que recibe la autoridad directamente de Júpiter y él mismo es investido de una cierta divinidad, por lo cual vemos claramente una divinización de la figura del emperador, y el gesto de la genuflexión viene a precisamente ratificar la divinización de la persona que gobierna. Tenemos que decir que Diocleciano trasladó su residencia desde Roma hasta Nicomedia y creó una nueva repartición administrativa. Él dividió el territorio del imperio en 4 grandes secciones. Dividió de norte a sur y de oriente a occidente todo el territorio, creando ya inclusive una división de tipo cultural, determinada por las características de Oriente y por las muy griegas, y las características de Occidente muy latinas. Cada una de estas 4 zonas se llamaban prefecturas. A su vez, estas las dividió en 12 diócesis. Nosotros conocemos el término diócesis como un término muy eclesiástico, pero realmente es un tipo de división administrativo que utilizó Diocleciano, y que luego el cristianismo comenzará a utilizar este nombre para determinar lo que se llaman las iglesias particulares. No solamente el cristianismo ha asumido el término diócesis para hablar de las iglesias particulares. Más tarde, con Constantino, cuando surjan los grandes templos sobre las sepulturas de los apóstoles y los lugares martiriales de nombre basílica, que es un tipo de estructura administrativa de ámbito romano, será también cristianizado no solamente el nombre de basílica, sino la estructura que formaba parte de los edificios de tipo romano, para luego pasar a ser edificios de tipos religiosos, cultuales, de memorias martiriales, donde se celebrará las Eucaristías y el culto al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta realidad de diócesis no fue que creó diócesis en sentido actual de la palabra, iglesias particulares, sino era un tipo de división del territorio político-administrativo para facilitar el gobierno. Entonces creó 4 prefecturas, dividiendo de norte a sur y de oriente a occidente, es decir, de este a oeste, el territorio. Cada una de esas 4 prefecturas las dividió a su vez en 3 secciones que se llaman diócesis, y luego esas diócesis estaban subdivididas a su vez en 96 provincias. Creó toda una nueva estructura de gobierno para tratar de rescatar el imperio de la crisis en el que se había hundido. También se rodeó de una importante estructura de funcionarios que lleva el nombre latino de Sacrum Consistorium. Aquí aparece inclusive otro término que nosotros tenemos que aclarar. Sacrum Consistorium es también hoy la reunión de los cardenales junto con el Santo Padre, en el que se discuten temas importantes sobre la vida de la Iglesia. Por ejemplo, en un Sacro Consistorium de cardenales junto con el Papa es donde se presentan los candidatos que van a ser prontamente beatificados o canonizados. O también en el Sacro Consistorio de Cardenales, en el año 2012,
el 11 de febrero, fue cuando el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia al ministerio petrino. Entonces, vemos cómo esas estructuras que van apareciendo en ámbito romano, luego van a pasar a formar parte de la iglesia constantiniana y que van a ir creándose también esas estructuras de gobierno de la iglesia. Al gobierno unitario que tenía su sede en Roma, lo sustituyó la tetrarquía. Tetrarquía viene de tetra, cuatro, y kratos, griego, viene del griego, significa poder, es decir, el poder que se ha dividido entre cuatro. El gobierno unitario se sustituyó por una tetrarquía, que estaba formada por 2 Augustos y 2 Césares. Nosotros normalmente confundimos los términos a veces, ¿no? Emperador, César, Augusto. Esta cuadripartición o cuadriforma del poder la estableció Diocleciano. Los Augustos eran aquellos que gobernaban en forma, digamos, amplia y generalizada los territorios. Los Césares eran aquellos que iban a ser los sustitutos de los Augustos cuando estos murieran, es decir, se iban preparando los sucesores. ¿Y por qué 4 gobernantes? Por la división que había hecho Diocleciano. Un Augusto con su respectivo César, que iba a ser el sustituto en Oriente, y un Augusto en Occidente con su respectivo César. Entonces, los Augustos fueron Diocleciano y Maximiano al inicio, y luego su yerno Galerio para Oriente y Constancio Cloro para Occidente, respectivamente. El Augusto de Occidente fue Diocleciano, vuelvo y repito, y el Augusto de Oriente fue Maximiano. En cambio, los Césares para Occidente fue el yerno de Diocleciano, que se llamaba Galerio, y para Oriente el César, que iba a ser el sustituto luego del Augusto, que se llamó Constancio Cloro para Occidente. Naturalmente, Diocleciano pensó en restaurar también los antiguos cultos paganos para cimentar sobre ellos la vida política y la obediencia de todos los ciudadanos. A este punto era inevitable entonces el choque con el cristianismo, que se había transformado en la segunda fuerza de la sociedad. En algunas ciudades, especialmente en Oriente, en aquellas de Oriente, el cuerpo de los funcionarios estadales estaba formada por cristianos. Inclusive, la esposa y la hija del mismo emperador Diocleciano, Prisca y Valeria, eran catecúmenas, es decir, se estaban preparando para recibir el bautismo. De hecho, al frente del mismo palacio imperial de Nicomedia, donde Diocleciano había trasladado su sede, había sido construida una iglesia de tamaño bastante considerable, y las escuelas cristianas habían florecido en los principales centros del Mediterráneo. Quiero en este momento, antes de culminar esta primera sección, citar un texto que nos da Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico. Él dice lo siguiente y describe de esta manera a la iglesia. Se podía ver cómo recibían de forma amable y los honoraban a los que eran obispos y cabezas de las iglesias particulares. Este buen trato lo recibían por parte de las autoridades civiles y militares. ¿Cómo describir las innumerables conversiones y la gran cantidad de participantes en cada una de las ciudades, en las iglesias que allí existían? Aún así, quizás había mucha libertad, y esto hacía que surgiera en medio de la iglesia un cierto sentido de negligencia y de tibieza. Bien, esta descripción del gran número de conversiones, pero también de las malas consecuencias que trajo un cierto periodo de quietud y de paz a la iglesia, de negligencia y de poco fervor cristiano, traerá sus consecuencias también cuando llegue la desenfrenada persecución del emperador Diocleciano.
Nos detenemos brevemente en esta primera sección del curso de Historia de la Iglesia y en breves momentos retornaremos con la segunda sección de esta lección número 19 y las persecuciones en tiempo del emperador Diocleciano. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Retomamos esta lección 19 en esta segunda sección del curso de Historia de la Iglesia Antigua, cuando nos hemos introducido en las persecuciones al tiempo de Diocleciano, y después de haber hecho también esta descripción del genio político de este militar que había llegado al poder y transforma el Estado precisamente por la crisis económica, financiera y política que vivía. Recordemos que lo dividió de norte a sur y entonces hablamos ya de una zona oriental y occidental del imperio, pero también la dividió de este a oeste. Pudiéramos hablar entonces de una zona norte y una zona sur del imperio, creando de esta manera 4 prefecturas que a su vez se subdividían en tres diócesis cada una, creando de esta manera una estructura de 12 diócesis y subdivididas a su vez en 96 provincias. Y cada una de estas zonas, la zona oriental y occidental, tenían un augusto que para occidente era Diocleciano y para oriente el augusto era Maximiano. En cambio tenían a su vez cada una de estas zonas, oriente y occidente, un César que iba a ser quien sustituiría luego al augusto. El César para occidente era Constancio Cloro y el César para oriente era el yerno de Maximiano, que se llama Galerio. Y de esta manera se transformó la estructura político-territorial de todo el imperio para restablecer inclusive el orden y restablecer el Estado que se había corrompido. Nos damos cuenta cómo también a través del testimonio de Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica nos describe la iglesia que había crecido muchísimo y que se había expandido a todos los sectores, pero que también por la relativa paz que vivió entre el 260 y el año 300, comenzó a entrar un clima de frialdad, de tibieza y también de cierta negligencia en la práctica de la vida cristiana con todo lo que ella implica. En efecto, el choque entre el cristianismo y Diocleciano fue dramático. Por un lado, Diocleciano impone el reconocimiento de su autoridad sacra, que le provenía del dios Júpiter, y también les impone a los súbditos la obediencia absoluta a sus directivas. Por otra parte, los cristianos no pueden renunciar a la fe y tampoco a sus puestos en la sociedad. La chispa de la persecución desencadenó al inicio del siglo IV la persecución. El César, es decir, el sucesor designado Galerio, un duro y preocupado únicamente por la disciplina militar, convenció al emperador Diocleciano que la causa de todos los males del Estado era debida a los cristianos, a la vida cristiana, como elementos que disgregaban la sociedad y eran personas que no participaban al culto oficial, es decir, creaban la división interna dentro de la estructura estatal. Pero el verdadero inspirador, es decir, el auctor et conciliarius de la persecución en época de Diocleciano, fue el procónsul de la zona de la Bitinia que lleva el nombre de Hierocle
un filósofo neoplatónico que combatía el cristianismo también con sus escritos. En esta época, el neoplatonismo había tomado una gran fuerza y formaba prácticamente la identidad del pensamiento, inclusive gnóstico. Y todas estas ideas venían del filósofo Platón, que algunos autores cristianos lograron cristianizar, esto tenemos que decirlo. El cristianismo, en su encuentro con el pensamiento filosófico, se sirvió del platonismo para expresar de una manera también apoyada sobre la filosofía y el uso de la razón, expresar el significado del pensamiento cristiano. Por otra parte, otros que adversaban el cristianismo se servirán del neoplatonismo como corriente filosófica para adversarlo, ¿no? Estamos hasta este momento viendo cómo fue la relación entre la Iglesia y el Estado, pero más tarde veremos cómo fue también ese encuentro entre pensamiento cristiano y pensamiento filosófico clásico, ¿no? Cómo fue esa síntesis entre el aporte de la cultura clásica, los grandes pensadores del siglo III, II y I del ámbito griego, y que sirvió también, como dirán los padres de la Iglesia, sobre todo los apologistas como San Justino, sirvió como plataforma sobre la cual después se apoyaría el mensaje y la interpretación del Evangelio, del cristianismo. Continuando con las persecuciones, tenemos que decir que Diocleciano comenzó con la depuración del ejército, colocando u obligando a los soldados cristianos dos posibilidades: la alternativa de sacrificar a los dioses o la posibilidad de ser expulsados de su carrera militar. Es esta época en que sufrirá el martirio San Sebastián, un soldado, un importante capitán romano que cuando se ve obligado a negar su fe, él permanece fiel y luego sufrirá el martirio, como lo vemos nosotros en las representaciones iconográficas y de las estatuas de este importante mártir del siglo, de las finales del siglo III y inicios del siglo IV, San Sebastián, patrono de la ciudad de San Cristóbal. Por eso la figura importante de este hombre del Estado, de este hombre de la defensa, de la estructura política, pero que no se doblega, o que no doblega la verdad de la fe delante de los poderes humanos, delante del poder simplemente humano, que en la figura de Diocleciano pretendía divinizarse. La persecución entró en la fase más aguda en el año 303, y en menos de un año Diocleciano emanó 4 edictos sucesivamente, cada uno de ellos más fuerte y más represivo. Tenemos que decir que en el primero mandaba que las iglesias fueran destruidas, es decir, que fueran hechas polvo, derribadas sus paredes, y que las sagradas escrituras fueran tiradas al fuego, que fueran quemadas. Este testimonio lo recogemos a partir de lo que Eusebio de Cesarea registra en su obra Historia Eclesiástica. Aquellos que entregaron los libros sagrados fueron llamados traditores, una nueva clase de lapsis. Recordemos que los lapsis fueron aquellos que durante la época de Decio habían hecho la apostasía a través del sacrificio, del incienso o de los libelos. Y surgen entonces las categorías, volvemos y repetimos, esto es bueno que nos vaya quedando ya en la memoria. Surgen los lapsis de tipo turiferati, sacrificati y libellati. En esta época de Diocleciano, cuando se obligó a entregar los textos de la Sagrada Escritura para quemarlos en el fuego, estos que los entregaban eran apóstatas y recibieron el nombre de traditores, es decir, los que entregan, los que consignan. Una nueva categoría dentro de aquellos que hacían la apostasía. Contemporáneamente se proclamaba que los cristianos que tenían cargas públicas inmediatamente cesaban en sus cargos, perdían su autoridad, y que los esclavos perdían el derecho de emancipación si persistían en la profesión de fe cristiana. El segundo edicto agregaba que todos
los que se encontraban o se encontrasen en los templos, en las iglesias, se les colocaran grilletes, como en otra época se le colocaba a los esclavos, y que además por todos los medios posibles se les obligara a sacrificar sacrificios de libación a los ídolos. El tercer edicto condenaba a la pena de muerte a aquellos que no hubieran sacrificado, mientras que consentía la liberación a todos aquellos que sacrificaran. Era el texto utilizado en el tiempo del emperador Trajano, en el 112, más o menos, 112, 117, para descubrir a los verdaderos cristianos y perdonar de esta manera a los apóstatas. El cuarto edicto extendía la obligación de sacrificar a todos los fieles, como en el tiempo de Decio, bajo la amenaza de los más crueles suplicios y castigos, inclusive el de la muerte. Tenemos que decir que en esta persecución no faltaron los mártires, nombres de importantes testigos ilustres y venerables de la verdadera fe cristiana, signo que el cristianismo había penetrado y entrado en profundidad a todas las partes del imperio, como inclusive a las legiones militares. Y de hecho, las encontramos durante esta época. Se reconocen o se saben de 84 narraciones de martirio, desde la pequeña provincia de Palestina. También en Teibade se señalan ejecuciones entre 10 a 100 cristianos cada día. Esto nos lo traslada, nos lo da a conocer Eusebio de Cesarea, como en esa zona de Teibade podían diariamente morir martirizados entre 10 algún día o 100 cristianos un mismo día. Otras víctimas en Frigia y en Fenicia van a dar testimonio de la iglesia que sufría la persecución. En Nicomedia, los cristianos sin distinción fueron enviados a muerte. Era la ciudad donde se había trasladado Diocleciano, recordemos. Algunos se les cortaba la cabeza con la espada, otros eran quemados en la hoguera. Otro grupo de mártires serán asesinados de la siguiente manera. Se les amarraban, se les ataban con soga las manos y los pies y luego eran tirados al mar para que se ahogaran, para que se hundieran. Una excepción de esta persecución general se tuvo en la zona de Galia, lo que es la actual zona de Francia, y de la Britania, lo que es la zona ahorita del Reino Unido, el Reino Británico, donde Constancio Cloro, que era el César de Occidente, aplicó solamente el primer edicto. Lactancio resume la situación que se vivía con las siguientes palabras: el mundo entero sufría, desde oriente a occidente se hacían más crueles 3 bestias furiosísimas, haciendo referencia a estas 3 bestias furiosísimas al Augusto y al César de Oriente y al Augusto de Occidente. No hace referencia al César de Occidente, que era Constancio Cloro, que fue un poco más condescendiente y más pacífico en el aplicar los edictos que Diocleciano promulgó. Bien, nos detenemos brevemente y en unos minutos retomaremos la tercera sección de esta lección 19 del curso de la Iglesia, donde culminaremos ya con la época de persecuciones y nos abrirá ya las puertas a la lección del día de mañana, a la lección número 20, en la que nos introduciremos en el personaje y en las acciones de Constantino, el gran nuevo emperador.
Este curso de Historia de la Iglesia es presentado por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Retomamos esta tercera sección de la lección número 19 del curso de Historia de la Iglesia y vamos ahora a ver en los los años que siguieron tras la renuncia o la abdicación de Diocleciano. En el año 305 Diocleciano abdica del trono y lo sucede Maximiano Galerio, el cual asumió a su vez un nuevo César, Maximino Daia, que fue más cruel y fanático que el mismo Diocleciano. El uno y el otro continuaron las persecuciones en Oriente con métodos de propaganda científica y sistematizada. Se verificaron los casos más diversos: cristianos obligados con la fuerza a sacrificar, otros que huyeron por temor, otros que astutamente se procuraron los falsos certificados, los libelos, que ya los hemos visto, otros que cometieron apostasía verdadera y propia, pero también mártires que fueron tratados con todo el sádico rigor de aquella nueva edad bárbara, hábil en aplicar suplicios rafinadísimos. Entre los primeros mártires, los palestineses, Eusebio, que nos ha hecho llegar los detalles de esta desenfrenada y carnífera persecución y el coraje con que las víctimas enfrentaban cada uno de los martirios. Según el Liber Pontificalis, también el Papa, inclusive el Papa Marcelino, llegó a ofrecer incienso a los ídolos. Vemos cómo la persecución fue tan cruel, tan bárbara, que inclusive el mismo Papa llegó, en un cierto sentido, a hacer apostasía. Cayó. A veces pensamos que en la Iglesia los representantes todos ninguno ha cometido ningún error, o que son todos santísimos o perfectos, y no. A veces las circunstancias pueden ser tan terribles de persecución, de sufrimiento, y detrás de esto la influencia del enemigo, del diablo, que está acechando a cada uno de los miembros de la Iglesia, que inclusive el mismo Papa llegó a ofrecer hacer un turiferati, pero luego este gran error en su vida lo remedió, lo reparó esta gran culpa y fue decapitado sufriendo el martirio. Es decir, lo que había pasado ya en la época de Decio, ¿no? ¿Qué hacer con los que una vez que llegó la paz querían regresar nuevamente a la comunión con la Iglesia? Los confesores, recordemos, los confesores de la fe dirán que es posible restablecerlos nuevamente, y muchos de ellos enmendaron su pena cuando se desencadenó una nueva persecución. Entonces repararon su apostasía dando testimonio, ofreciendo su sangre por Cristo. Así es la Iglesia, así es el pueblo de Dios, que en medio de la persecución pues puede llegar a temblar y a colocar en duda su personal testimonio de fe, porque el testimonio comunitario de la Iglesia jamás sufrirá. La Iglesia siempre permanecerá fiel en su testimonio, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, pero los miembros de esta Iglesia de Cristo sí podrán sucumbir en su testimonio de fe, aunque tenemos que ratificar esto que nos hace saber el Liber Pontificalis, que el Papa Marcelino, en la oportunidad cuando se volvió a desencadenar una persecución en contra de él será como Pedro, ¿no? Recordemos que Pedro en el Evangelio le pregunta, ¿no? Tú estabas con él, y lo niega, y cantó el gallo. Nosotros te vimos. No, yo no lo conozco, y volvió a negar. Pero nuevamente Pedro le dice, no, tu acento de Galileo te delata, tú eres uno de, no, lo niego, yo no lo conozco. Pedro será también, hará en cierto sentido apostasía, pero luego cuando Cristo lo encuentra después de la resurrección, lo hace confirmar por 3 veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y este testimonio y esta triple negación de Pedro se reparará con la triple confesión del amor de Pedro,
y que luego en Roma, como lo vimos en el año 64, se verá reparada con su sangre que se derramará por Cristo. No se derramó en el momento de la cruz, pero sí se derramó luego durante las persecuciones de Nerón. Entonces, es importante que nosotros hagamos esta síntesis y que tratemos de comprender, ¿no? Que tratemos de comprender a los miembros de la iglesia, que cada uno de nosotros puede traicionar a Cristo, pero que es posible que reparemos la traición de la infidelidad. Pero la iglesia siempre permanece fiel. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, la iglesia como sujeto que cree, la iglesia que asistida por el Espíritu Santo ayuda inclusive a quienes han cometido apostasía de regresar a la verdadera confesión de fe. Bien, tenemos que decir que en Occidente, retomando el tema, los Augustos o el Augusto se mostraron cada vez más liberales hacia los cristianos, actitudes más libres y de libertad cristiana. En Italia y en África, Marco Aurelio Valerio Macencio, que gobernó entre el 306 y el 312, les da la libertad a los cristianos de que puedan realizar sus cultos, y los inmuebles confiscados se les devuelven, se les retribuyen, confiriéndoles nuevamente un implícito reconocimiento de legalidad al cristianismo. No ha sido todavía la exacta imagen que la historiografía ha hecho de este Augusto, como aquella que en cambio sí se ha mostrado, la de un Augusto bastante malo hacia el cristianismo, del cual se ha mostrado a Constantino como el buen Augusto hacia el cristianismo. ¿Por qué es importante hacer aquí esta distinción? Porque Constantino y Macencio entrarán en conflicto. Ellos querrán cambiar la estructura establecida por Diocleciano. No quieren dos Augustos, dos Césares, no. Ellos quieren reunir nuevamente en la única figura del emperador el dominio de todos los territorios. Quieren unificar y por lo tanto van a luchar. Como Constantino fue el que dio con el Edicto de Milán la libertad al cristianismo, la historiografía, que es la forma de contar la historia, ha pintado a Constantino como bueno y a Macencio como malo, como anticristiano. Y esto no es del todo correcto. Tenemos que decir que en este momento de inicio de las primeras décadas del siglo IV, tanto Constantino como Macencio utilizarán el cristianismo hasta un cierto punto como instrumento de gobierno. No tenemos que pensar que Constantino fue un písimo cristiano. De hecho, Constantino, aunque mandó a construir las basílicas, mandó a favorecer ciertas iglesias particulares e hizo muchas otras cosas por la iglesia y por el cristianismo, él se bautizará sino hasta el final de sus días. Entonces no podemos pensar que Constantino era un santísimo, no. Helena sí era la madre de Constantino y tendrá características más cristianas. El hecho de los acontecimientos y su desarrollo ha hecho que la historiografía dé tonos más oscuros a Macencio, que fue aquel que Constantino venció. Pero si tenemos que hablar de una honestidad histórica, tanto Macencio como Constantino se mostraron favorables al cristianismo porque entendieron que en su ideal de reorganizar el Estado a partir de lo que Diocleciano había hecho, tenía que contar con la iglesia y con el cristianismo. Y en un momento se servirá de ellos para reunificar el culto. Ya no será el culto a los dioses, sino el culto al único Dios verdadero de Jesucristo, que ellos utilizarán para dar unidad a su nueva forma de imperio. Entonces, tenemos que matizar. Ni Macencio ni Constantino eran santos. Eran hombres de la política, que se servirán del cristianismo para poder gobernar y unificar. Que también tenemos que reconocer que había cierta simpatía hacia el cristianismo por la influencia de la madre de Constantino, que era Helena. Ella sí iba a ser una mujer santa, que irá hasta Tierra Santa para buscar los lugares santos, la Santa Cruz y todas estas cosas que lo explicaremos luego. Y Constantino financiará las importantes
basílicas como la Basílica del Santo Sepulcro, que todavía existe, la Basílica de San Pedro, que tenemos algunos restos, la Basílica de San Pablo, que tenemos algunos restos constantinianos, y muchas otras basílicas martiriales. Pero esto será progresivamente. En la Galia, Constantino continúa el gobierno que había heredado su padre, que había muerto en York, en Inglaterra, el 25 de julio del 306. Y en la Panonía, Valerio Licinio aparece menos hostil que su compañero de armas, Galerio, como efectivamente se mostró en contra del cristianismo. Entonces nosotros hasta este punto ya nos estamos ubicando en el marco de este cambio de época, en este giro constantiniano. La lucha de poder entre los augustos y entre los césares para unificar hará que Constantino y Maxencio se encuentren en el 311 en la batalla del Puente Milvio, y allí Constantino, a través de una interpretación un poco pintada de distintas maneras, de acuerdo a quien lo cuente, recibirá un signo del cielo, el signo de la cruz, con la que podrá vencer a su adversario Maxencio en la batalla de Puente Milvio, y con el signo de la cruz, aquella prodigiosa visión que vio escrito debajo de la cruz: in hoc signus vincis, con este signo vencerás. Y entendió que Dios, o que el Dios de los cristianos, le estaba indicando: pon en tus estandartes este signo y yo te garantizo que tú serás el que vencerás. Entonces vemos que aquí se comienza a unir esa visión que ya venía por parte de los emperadores. Es Dios, o son los dioses, que nos dan el poder. Para ellos, el Dios de Jesucristo era un Dios más entre los dioses, no el único y verdadero Dios. Esta conciencia se comenzará a asumir después, pero esto para los paganos. Los cristianos sabían que el único verdadero Dios es el Dios de Jesucristo, el de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Para un romano, para Constantino, era un Dios más, el Dios que lo favoreció a él. Si bien Diocleciano pensaba que el Dios que lo favorecía a él era Júpiter, Constantino comenzará a pensar que el Dios que lo favorece en contra de Maxencio será el Dios del que hablan los cristianos. Por eso él toma este signo de la cruz, en otras narraciones será el signo del crismón, y vencerá efectivamente Constantino Maxencio y se transformará él en el gran único emperador. Esto ya lo veremos en la lección siguiente y comprenderemos entonces esta lucha de poder que se produce tras la abdicación de Diocleciano, y cómo la multiplicación de los poderes, es decir, con la tetrarquía, en Constantino se reunificará nuevamente y será Constantino el que mande, será Constantino el que impere, será Constantino el que dicte, el dictator. Y de allí que él se verá favorecido por el Dios de los cristianos y hará entonces del cristianismo aún no la religión oficial. Tendremos que esperar el 381 con el emperador Teodosio el Grande a que se haga la religión oficial, pero sí hará del cristianismo la identidad del imperio, y sobre el cristianismo él construirá el imperio de Constantino. Nos detenemos en esta lección. Recordar que hemos llegado a todos ustedes a través de www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con la transmisión de este curso de la Iglesia en horario de 10 de la mañana y 9 de la noche, su segunda emisión, y a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico. Agradecer a todas las personas que nos han escuchado y además invitarles a que puedan encontrar a través de internet o a través de algún libro de historia de la Iglesia un poco cómo se había configurado esta cuatripartición del poder, que luego nos permitirá entender la lucha entre Constantino y Maxencio, y luego la introducción de la época constantiniana. Puedan observar un poco un mapa, la distribución del poder en esta época.
Muchas gracias a todos. Recordarles nuestro correo electrónico historia de la iglesia curso1@gmail.com, donde estaremos recibiendo sus inquietudes y estaremos también respondiendo alguna de esas preguntas que nos han llegado. Por allí está una que en el día de mañana responderemos acerca de la iglesia primitiva, cuando hablábamos que la iglesia era la iglesia, una iglesia desencarnada, no es la iglesia de Cristo. Quien nos preguntaba qué significa esto de la iglesia de las almas. Esto lo responderemos mañana y nos escuchamos el día de mañana con la lección número 20. Dios les pague a todos y un feliz día. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesidesancristobal.online para acceder a todos los recursos.